Muy buenas tardes. Em, Bien, entonces la última clase, en la última clase se estuvo tratando el tema. Voy a solamente proyectar lo que se comentó en la última clase, que era el tema de razón de cambio. ¿Ok? Se planteó el tema de razón de cambio. Importante que si pudieran revisar de nuevo esa clase. em, Ahí se explicó la esencia del tema y se plantearon varios problemas, porque esta noción se entiende mejor cuando se abordan directamente el problema. Los problemas que se plantearon son, bueno, los problemas que consideramos acá en esta sesión, en la sesión anterior, involucraba problemas de razones de cambio. Es decir, expliqué la idea de la razón de cambio, así que cuando surja un problema nuevo voy a volver a considerar esa parte. Estoy mostrando lo que se trabajó la sesión anterior, ¿ok? Estos problemas que involucraba razón de cambio. El concepto mismo está explicado al comienzo de la sesión. Bueno, este tema de razón de cambio es el último tema del curso, de hecho el último tema de la unidad de derivadas, así que todo lo que resta es hacer una recapitulación de contenido. Esencialmente voy a dedicar esta clase y la que viene a hacer algunos problemas más orientados a la última parte de la unidad de derivadas. Entonces, esencialmente le vamos a hincar el diente a la parte de optimización, razón de cambio y la parte de análisis gráfico, ¿ah? con algún otro problema propio de derivadas. El cálculo mismo de derivadas va a aparecer, pero no directamente, porque eso ya fue evaluado en el control. Entonces, yo voy a discutir ahora en esta sesión algunos problemas que estuve elaborando hace algún rato, un poco antes de comenzar la clase, y que tiene que ver esencialmente con el estudio gráfico de una función y con problemas de optimización, ¿ya? Entonces aquí vamos a discutir o comentar algunos desarrollos, algunos problemas que he estado mirando acá, y hay algunos problemas con enunciado que vamos a tratar de dejarlo lo más encaminado posible, ¿ya? Bueno, entonces un problema directo es de estudiar todo lo que pueda decir respecto a una función. Y cuando decimos todo lo que pueda, cuando indicamos todo lo que pueda decir es de hallar el dominio, recorrido, etcétera, ¿ok? Y el etcétera incluye, además de lo que vimos en la primera parte de funciones, eh, dónde crece, dónde decrece y cómo lo hace, es decir, la parte de la concavidad. Tenemos ya todos los ingredientes como para poder decidir, ser más preciso en cuanto a la información que queremos dar, y culminar todo eso con un bosquejo eh, aceptable de la gráfica, ¿ok? Ese esencialmente es un problema que vamos a empezar a abordar. Voy a tratar de hacer siempre al menos uno de estos en las sesiones que tengamos, porque con eso repasamos toda la parte de optimización. Entonces, problema 1 dice, análisis gráfico de. O sea, esa frase resume lo que acabo de comentar. Respecto a la función dada por f de x igual a x cuadrado menos x cubo, dígame todo lo que más pueda de la función. Entonces partimos indicando, bueno, dominio y recorrido son todos los números reales. Respecto al dominio no hay mucho que decir, esto es inmediato. La determinación del recorrido no es tan inmediata. Nosotros nos conformábamos haciendo la gráfica, pero lo que nosotros queremos ahora es hacer la gráfica, entonces tenemos que buscar un argumento un poco más matemático para poder decidir convencer de que el recorrido son todos los números reales. Y el argumento que voy a dar acá nos sirve. El argumento requiere un resultado de continuidad que lo vamos a recordar. El dominio son todos los reales, nada que decir. El recorrido también son todos los reales para esta función. ¿Por qué razón? Podríamos dar una razón. El siguiente argumento nos puede servir. Lo primero que observamos es que cuando uno estudia los límites, cuando x se va a menos infinito, la función se va a más infinito,
y cuando nos vamos a más infinito se va a menos. Bueno, eso es una cosa de cálculo de límite y de comportamiento, porque, por ejemplo, si nosotros factorizáramos por el mayor exponente, x cubo acá, aquí nos quedaría 1 sobre x menos 1. Y lo que nosotros sabemos es que cuando x es un número muy grande, cuando x se va a infinito, pensemos, por ejemplo, cuando x nos vamos a más infinito, entonces este término, este es un cálculo más o menos, un borrador, esta parte debería crecer mucho, y esta parte, cuando x se va a más infinito, tiende a menos 1, porque x se va a más infinito, y entonces 1 sobre x tiende a 0. Bueno, entonces, como número, este número es negativo, pero como el número crece, entonces en realidad me voy a menos infinito. Entonces cuando x se va a infinito, a más infinito su imagen tiende a menos infinito. ¿Okay? Tenemos algo de ese tipo. Y al revés ocurre, cuando nos vamos a menos infinito, tiende a más infinito. Así que se tiene ese comportamiento. Bueno, pero ¿cómo usamos esta idea para mostrar que el recorrido son todos los reales? Bueno, la idea que está detrás es lo que se llama el teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio dice que si tiene una función continua, definida en un intervalo, piensa un intervalo, AR, continua, y suponte que f de A es menor que B, f de A es menor que f de B, ¿okay? Dice que si hay un número entre las imágenes, entonces debe existir un valor en el intervalo con f de C es D. O sea, este es uno de los resultados más razonables desde el punto de vista intuitivo. Dice que si tienes una curva continua, es decir, una línea, si tú tienes una línea continua como gráfica, aquí tienes A y aquí tienes B, esta es la imagen y esa es la imagen, f de A y este es f de B, y lo que dice es que si tú tomas la recta y igual D, pensemos este es el eje Y, si tú tomas la recta y igual D, que está entre f de A y f de B, entonces esa recta tiene que cortar a la gráfica, porque la gráfica es continua. Entonces chocan en alguna parte. Ahí. O sea, tiene que haber un número cuya imagen está justo D. Y eso porque la curva es continua. ¿Sí? Puede haber más de algún valor, si la curva baja. La gráfica puede cortar muchas veces a la línea que está en verde, pero al menos corta una vez. Eso es lo que dice este resultado. Y eso porque la función es continua. ¿Ya? Ese es el teorema de valor intermedio. Bueno, yo no puedo usar el teorema de valor intermedio para mostrar que el recorrido son todos los reales. Y la idea es bastante directa. Si tú tomas un número real positivo, ¿sí? Como el límite, cuando x se va a menos infinito, aquí la idea es esta. Si tú tomas un número positivo acá, aquí hay un i, positivo, cuando nos vamos a menos infinito, cuando nos vamos para allá, la gráfica se va hacia arriba, entonces hay un número cuya imagen existe un t cuya imagen es mayor que i. ¿Ok? Hay un número t cuya imagen es mayor que i. Ahí está f de t. ¿Y eso por qué? Porque el límite es menos infinito. Y la imagen de 0 es 0. Por lo tanto, nosotros tenemos en este intervalo, en el intervalo t0, se tiene que f de 0 es menor que f de t. Es menor que i, es menor que f de t. Como la función es continua, porque esta función es continua, entonces tiene que haber un valor entre 0 y t, entre t y 0, alguien, cuya imagen está justo ahí. Tiene que existir.
tiene que haber justo un valor cuya imagen es justo ahí. O sea, ahí está en el recorrido. O sea, todo número real positivo está en el recorrido. Y aquí estamos usando este hecho. Si uno repite el mismo razonamiento con este otro límite, va a concluir que todo número negativo también está en el recorrido. Y como 0 está en el recorrido, porque la imagen de 0 es 0, todos están en el recorrido. Así que el recorrido son todos los números. ¿Ok? Bueno, ese es un argumento un poco más, aquí no hemos hecho ninguna gráfica, es un poco más riguroso para mostrar que el recorrido son todos los números reales. ¿Ya? Sería una manera de mostrar que eso es así. Bueno, digamos, es la única, en todo el análisis que vamos a comentar, en la única parte un poco más rigurosa, un poco más delicada del razonamiento, de lo que vamos a comentar. Todo lo demás es más o menos conocido, o lo podemos comprender directamente. Bueno, entonces tenemos, el recorrido son todos los números reales para esa función. ¿Ya? Y ahora viene lo importante, o la parte que es más inmediata para nosotros, que es estudiar la gráfica para esta función. ¿Cómo es la gráfica? ¿Eso qué significa? ¿Dónde máximos y mínimos locales? ¿Dónde crece? ¿Dónde decrece? ¿De qué manera se curva? ¿Cuáles son los intervalos de concavidad? ¿Cuáles son los puntos de inflexión? Bueno, y uno parte en todo este análisis, como lo comentamos en su momento, dice, bueno, lo primero que hay que encontrar son los puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos de una función? Son los valores donde la función no es derivable, donde no es continua, o donde es derivable y la derivada es cero. Bueno, en este caso, esta función es derivable en toda la recta, así que solamente nos interesan los valores de x donde la derivada es cero. Esos son los puntos críticos. X con esta propiedad. Eso van a ser los puntos críticos. ¿Por qué estamos obteniendo los puntos críticos? Porque los máximos o los mínimos locales salen de acá. Van a salir de alguno de los valores de ahí. Eventualmente, no siempre, pero van a salir de ahí. En el caso que la función es derivable siempre. ¿Ya? Si no, va a haber que agregar algunos otros casos. Bueno, entonces lo que hacemos es calcular la derivada. Calculamos la derivada. En este caso nos da 2x menos 3x e igualamos a 0. Esto es, en este caso particular, una ecuación cuadrática y nos va a dar los valores 0 y 2 tercios. 0 y 2 tercios. 0 y 2 tercios. Esos son los puntos críticos. Bien, con los puntos críticos podemos encontrar los intervalos de crecimiento o de crecimiento, que son aquellos intervalos donde la derivada tiene solo un signo, o siempre mayor que 0 o siempre menor que 0. Si uno analiza el signo de la derivada, tiene que analizar el signo de esta expresión, o sea, tiene que resolver una inecuación. Bueno, si uno resuelve la inecuación, por ejemplo, si resuelve la inecuación x 2 menos 3x mayor que 0, uno tiene que, el conjunto solución de esa inecuación es el intervalo 0, 3 medios, 2 tercios. Ese es el conjunto solución de esa inecuación. Si uno resuelve esa inecuación, el complemento de este conjunto va a dar donde es negativa. Por lo tanto, la derivada es negativa entre menos infinito y 0, y también es negativa de 2 tercios más infinito. Y es positiva en este intervalo. Por lo tanto, uno tiene ya los intervalos donde crece. Decir derivada positiva significa decir creciente. Y decir derivada negativa significa decir decreciente. Así que la función es creciente entre menos infinito y 0. O sea, decreciente, después crece entre 0 y 2 tercios y vuelve a decrecer. Pero si tiene crecimiento y decrecimiento, recordémoslo acá, si antes de un punto crítico la función crece y después decrece, significa que ahí se alcanza un máximo local. Porque la función sube hasta cierto punto, hasta cierto valor, y después se ve obligada a bajar. Hay un máximo. Desde el punto de vista de la derivada, pendiente positiva antes, pendiente negativa después. Bueno, eso es el criterio de la primera derivada. Está puesto ahí.
Entonces el signo de la derivada nos entrega, en este caso, el signo de la derivada nos entrega los máximos y los mínimos relativos. 0 va a ser un mínimo relativo, y 2/3 es un máximo relativo, de acuerdo con el criterio de la primera derivada. ¿Okay? Mínimo relativo, máximo relativo. Así que ya tenemos un comportamiento. Estos mínimos y máximos no son absolutos, es decir, no se alcanza la mayor y menor imagen en estos números, por la sencilla razón de que los límites son infinitos. Las mayores y menores imágenes no se alcanzan nunca, porque a medida que uno se va hacia uno u otro extremo, la imagen aumenta o disminuye. ¿Qué otra cosa la que necesitamos nosotros conocer? Bueno, ¿cómo cambia, de qué manera se tuerce la curva? A ver, recordemos esta idea. Esta es una idea bastante simple, geométricamente simple, no es tan inmediato en el punto de vista analítico, pero geométricamente razonable. Dice que para crecer en un intervalo tú puedes hacerlo de dos maneras. Puedes crecer de esta forma, o puedes crecer de esta otra manera, en un intervalo. Son dos maneras distintas. La función sigue creciendo, ¿ok? Pero una lo hace de una forma y otra lo hace de una forma completamente distinta. Entonces, aquí es lo que aparece en la manera como se va curvando. Entonces, esta se llama convexa, y esta manera es cóncava. Se curva de una cierta manera. Entonces, si uno tuviera esta información, el dibujo que sería mucho mejor si uno, en el intervalo donde crece, supiera cómo de hacer la curva, si de una manera o de la otra. ¿Ok? Entonces, ¿qué mide en la función la concavidad o la convexidad? La segunda derivada. Si nosotros calculamos la segunda derivada y estudiamos el signo de la segunda derivada, vamos a saber cómo la función se curva, si es de una forma o de otra. Y si la función es decreciente, pasa lo mismo, ¿no? Si la función decrece en un intervalo, puede decrecer de esta manera. Ahí está decreciendo, pero decrece de manera cóncava, o bien puede decrecer en el mismo intervalo de esta forma, y decrece de manera convexa. ¿Ok? Entonces acá el crecimiento no tiene nada que ver de la función con la concavidad o la convexidad, ¿sí? Cóncava y convexa. Entonces el signo de la segunda derivada, el signo de este, nos va a indicar si se tiene el comportamiento cóncavo o el comportamiento convexo. Es importante manejar el vocabulario acá. Cóncava o cóncava hacia abajo, y convexa o cóncava hacia arriba. Hay que tener presente que a veces no se usa la palabra convexa. Entonces, convexa significa una cosa así, esencialmente, y cóncava significa que se curva de la otra manera, ¿no? Eso más o menos de manera informal. La consideración geométrica de la concavidad a la convexidad se explicó en su momento, que la recta tangente en el caso cóncavo queda siempre por arriba de la gráfica, de la curva. En el caso cóncavo, y en el caso convexo, la recta tangente siempre queda por debajo, en el caso de la convexidad convexa. Bueno, el signo de la segunda derivada nos indica cómo funciona. Si la segunda derivada es positiva, en un intervalo la función es convexa. Y si la segunda derivada es negativa, es cóncava. Y si la segunda derivada es cero, digámoslo, o si la segunda derivada en un punto es cero, digámoslo que ese punto es un punto crítico de la primera derivada, si lo podemos escribir así. Entonces, este punto es un punto de inflexión. En realidad, no necesariamente.
Un punto de inflexión es un punto donde hay cambio en la concavidad. Así que esto que estoy escribiendo acá no es esencialmente, no es correcto. ¿Ah? El punto de inflexión es un punto donde cambia concavidad. Sí, solo sí, cambio concavidad. Cambio concavidad. Aquí estamos recordando algunas cosas. ¿Qué significa cambiar concavidad? Bueno, el ejemplo que tiene que tener uno en mente para entender este asunto es la función prototipo que nos ilustra toda esta idea es la función x cubo. La función x cubo algo así. Ahí. Esta es la función x cubo. Ahora, ¿cuál es la gracia que tiene la función x cubo? La función es creciente. La derivada en 0 es 0 y la segunda derivada en 0 es 0. Fíjate que aquí en esta parte la función es convexa y para los x negativos la función es cóncava. Entonces la gráfica se traza de esa manera y en alguna parte se tuerce para pasar de un comportamiento al otro. El punto desde donde se tuerce es el punto de inflexión. Este es el punto de inflexión. Cambió la concavidad antes y después. Esa es la definición rigurosa del punto de inflexión. Ahora, esos puntos de inflexión generalmente, no siempre, por eso que no es una equivalencia, se obtienen de ahí. Los puntos donde la segunda derivada es 0 generalmente marcan el antes y el después. El antes y el después puede ser eh, el antes y el después puede ser donde cambia la concavidad, así que los puntos donde la segunda derivada es 0 son los candidatos a. No todos los puntos donde la segunda derivada es 0 son puntos de inflexión. Siempre hay ejemplo para todo. ¿Ya? Si uno considera esta función, voy a dibujarla pesadamente ahí, que es aquí a la cuarta, x igual 0, no es punto de inflexión. Y la segunda derivada en 0 es 0. Este no es un punto de inflexión. La segunda derivada, la segunda derivada es 2x cuadrado, ¿no? Es mayor que 0. Esa función es convexa en todo su dominio. Es decir, antes y después de 0, la concavidad no cambia. Y la derivada en 0 es 0. Okay, entonces los puntos de inflexión son los puntos donde cambia la concavidad y eventualmente uno los podría encontrar la mayoría de las veces donde los puntos de la segunda derivada es 0. Bueno, en este caso la segunda derivada es 0, en 0, ¿ok? Y la segunda derivada es 0, perdón, en este punto, en el valor 1/3, y resulta que antes y después de 1/3 la segunda derivada cambia de signo, porque la segunda derivada es esta, y es fácil comprobar que es positiva antes de 1/3 y negativa después, así que hay un cambio en la concavidad. Convexa a la izquierda de 1/3 y cóncava a la derecha. Bueno, entonces con todos estos datos, junto con el dominio, junto con el recorrido y junto con el comportamiento en el infinito, no hay asíntotas de ningún tipo, uno puede bosquejar la gráfica teniendo previamente las imágenes. Necesitamos saber las imágenes de todos los puntos que están involucrados, de 0, de 2, de 1/3, que es el otro punto que aparece, que son las imágenes que aparecen ahí. La imagen de 0 es 0, de 2/3 y de 1/3. Con esa información uno puede hacer el bosquejo, y el bosquejo es más o menos este, ¿ya? Ahí. Entonces, si ustedes miran la gráfica, dice, bueno, en 0 hay un mínimo, en 2/3 está el máximo, ambos son locales. Fíjate que en el intervalo menos infinito 1/3, en esta parte, la función es convexa,
y de 1/3 a más infinito, y de 1/3 hacia el otro lado la función es cóncava. En 1/3 justo cambió la concavidad. ¿Sí? Además, esta gráfica respeta que cuando uno se va hacia menos infinito, la gráfica se va a más infinito, y al revés, que se va a más infinito, menos infinito. Así que este es un bosquejo gráfico de lo anterior. ¿Ok? Bueno, en este uno siempre escoge polinomios porque generalmente con un grado razonable uno con los polinomios no puede ilustrar todo. La dificultad en un análisis de este tipo es cuando la función tiene problemas al derivar. Por ejemplo, esta. Esta tampoco tiene una dificultad muy grande, pero también es un cociente, una función racional. A ver si mañana presentamos una función un poco más rebuscada. Pero sigue la misma rutina. ¿Okay? Aquí, en este caso, aparece la componente de que hay asíntotas. Eso puede complicar un poco el análisis. En realidad, la gráfica hay que tenerla presente. La componente de la asíntota siempre nos obliga a mirar un poco más con detalle. Bueno, para la función que aparece ahí, avancemos un poco más rápido acá, pero la idea es la misma. El dominio son todos los reales menos el 1 y el menos 1. 1 y menos 1 son los valores que no podemos aplicar en la función, así que estas son asíntotas verticales. Lo comentamos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que tengo una asíntota vertical? Que si tú trazas esta línea vertical y haces la gráfica entonces no puede hacer esto. No puede pasar nada de esto, ¿no? No puede cruzar a la línea vertical porque no hay imagen ahí. La gráfica entonces queda atrapada. ¿Dónde le queda atrapada la gráfica? Queda atrapada o está en esta región, o bien está en esta región, o bien está en esta región. Esas dos líneas cortan de alguna manera la gráfica. Bueno, si uno considera el límite, cuando x se va a infinito, uno tiene que es límite cero, así que la recta y igual 0 es una asíntota horizontal. En este caso, eso va a significar que la gráfica de la función se pega a esta línea, que es el eje y igual, el eje x, se pega cuando uno se va hacia allá y hacia acá, pero en este caso la corta, porque en 0 vale 0, así que la gráfica corta justo también ahí. ¿Ok? El 0 es 0. Bueno, otro detalle interesante acá que va a simplificar mucho los cálculos es que esta función es impar, y como es inmediato comprobar. Por lo tanto, si uno dibuja aquí, en esta parte, si uno hace un dibujo así, tiene que dibujar en la parte negativa, en el así. ¿Okay? Entonces, el hecho de que sea impar va a simplificar bastante la gráfica, el conocimiento de la gráfica. Entonces, todos esos detalles los podemos obtener sin haber calculado ninguna derivada, solamente calculando un límite y observando la función. Podríamos tratar de encontrar el recorrido de forma algebraica, pero saquémoslo al final como consecuencia. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a repetir la rutina. Aquí hay una dificultad más técnica porque la derivada es un poco más complicada que en el caso anterior. Entonces vamos a calculamos la derivada. Fijarse que acá la derivada de esta función eh, nunca se anula. La derivada está dada por esta expresión. Después de hacer el cálculo y después de haber hecho el álgebra y todas las simplificaciones posibles, llegamos a que la derivada es eso. Lo que uno está derivando es un cociente, ¿cierto? Y la derivada de esta expresión, que es negativa. La derivada es negativa en todo su dominio. Por lo tanto, la función es estrictamente creciente. La función no tiene ni máximos ni mínimos locales. ¿Ok? No hay ni máximo ni mínimo local. No hay ningún cerro, ni cerro ni hendidura en ninguna parte de la gráfica. Calculamos la segunda derivada. Insisto, aquí he omitido los cálculos. Estos cálculos uno los debe hacer. O sea, uno tiene que calcular la primera derivada, tiene que calcular la segunda. Y aquí en el cálculo de la segunda derivada,
aquí solamente uno presenta la parte más agradable, pero esta derivada segunda se obtuvo de hacer el cálculo de la derivada de un cociente y de haber hecho toda el álgebra posible. Esto es importante tenerlo presente. Una vez que uno hace todo el álgebra, ahí mira la expresión. Y ahí uno se da cuenta que después de hacer el álgebra, la segunda derivada es eso, y al igualar a cero, tenemos que eso se anula en cero. Así que cero es un posible punto de inflexión. Es un posible punto de inflexión. ¿Dónde es cóncava? ¿Dónde es convexa? Tenemos que analizar el signo. Fijarse acá que la segunda derivada es positiva cuando el numerador es positivo. En realidad, no cuando el numerador es positivo, cuando la expresión es positiva. Pero aquí, bueno, esto me lo salté acá. La segunda derivada de x es mayor que 0. Si solo si. Ah, no, pues está escrito. Lo escribí acá. Esta expresión es positiva. La expresión x cuadrado más 3 no aporta porque siempre es más, así que la fracción resultante debe tener el signo. Esta expresión, 3 acá, eso es mayor que 0. El número x cuadrado menos 1 tiene el mismo signo que del cubo de él. Por lo tanto, como signo, es equivalente a resolver esta. Por lo tanto, el estudio del signo de la segunda derivada es equivalente a estudiar esta inecuación. A resolver esa inecuación. La inecuación que está ahí. Y eso es consecuencia de lo que hemos aprendido durante el semestre de los signos, regla de los signos y comportamiento. Aquí lo que se está usando es una cosa bien directa, que el signo de un número es el mismo signo del cubo de él. ¿Qué significa esto? Que si quiero estudiar el signo de esta expresión, basta estudiar el signo de. Y en general, es lo mismo que el signo de esto, ¿no? De una potencia impar. El signo de un número es lo mismo que el signo del número elevado a 5, por ejemplo. Entonces, de esa manera pasamos a esa inecuación. ¿Ya? Bueno, la solución de esa inecuación es este intervalo, esta unión de intervalos. Aquí nuevamente nos estamos saltando algunos cálculos, entonces aquí tenemos que hacer cálculo de la inecuación nos da eso. Y por lo tanto, aquí tenemos, fíjate que aquí tenemos un intervalo, aquí lo que estamos diciendo, tengo el intervalo menos 1, 0, 1. O sea, estamos diciendo que en este intervalo, en esta unión de intervalos, la segunda derivada, la segunda derivada es positiva. Esto es mayor que 0, esto es mayor que 0, y por lo tanto lo que sobra, que es en esta parte, es menor que 0, y aquí también, es menor que 0. Ya, entonces tenemos estudio del comportamiento, la función crece en todo su dominio, tiene asíntotas, y es convexa en tal o cual parte. 0, por lo tanto, punto de inflexión. Bueno, la gráfica es algo así. Esta es de una función creciente. De hecho, la función es decreciente, eso es lo que estamos diciendo, es una función decreciente. Esa es de una función decreciente. ¿Sí? Fijarse en las asíntotas menos 1 y 1, los límites en el infinito, ¿dónde cambia la concavidad? Fíjate que la concavidad cambia justo en 0. En color café se respeta la imparidad. Lo que está dibujado en verde se refleja en lo que está dibujado en café. Esa es la gráfica de la función. Ahí. ¿Sí?
Ahí tenemos entonces un segundo ejemplo. Bueno, sigue exactamente el mismo esquema. La dificultad, como pueden apreciar, es la derivada. Y esa es la parte difícil en esta parte. Si la función original es un poco más complicada de calcular, el análisis se dificulta. Pero la rutina es exactamente la misma, el procedimiento es el mismo. Bueno, vamos a ver un problema más de eso, quizás mañana. Y ahora hagamos algunos cálculos un poco más directos antes de partir con aplicaciones. Ya, aquí un error de tipeo. Quiero calcular la derivada de esta función. Esta es la que quiero calcular, lo voy a colocar ahí. Cálculo bruto, calcular la derivada de esa expresión. Y la segunda parte es un cálculo también bruto, pero implícito. Calcular la segunda derivada en esa relación que está. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿de qué manera vamos a proceder el cálculo? Esto también lo comentamos en su momento, que la idea es el cálculo directo si uno tiene una función que está elevado a otra fórmula, otra función, ¿correcto? Donde la función g no es constante, no constante. Si es constante también funciona porque en el caso que fuera constante, uno aplica la regla de la cadena simplemente, no constante. Entonces, ¿cuánto vale I'? Entonces, como bien se aprecia ahí, la estrategia es cambiar un problema por otro, entonces esto es equivalente, y uno lo pone así, es equivalente, si uno aplica logaritmo a ambos lados, nos queda logaritmo de I, por la propiedad del logaritmo, nos queda G baja el exponente logaritmo de f de x. Uno podría de acá obtener una fórmula, pero en realidad esa fórmula no es muy útil, es mejor rehacerla cada vez que uno quiera hacer el cálculo, y aquí uno tiene que derivar. Derivemos respecto a x. Eso lo vamos a explicar directamente con el ejemplo, con el f y g, pero la derivada respecto a x en el lado derecho es lo usual, aquí uno deriva usando las reglas, y en el lado izquierdo uno tiene que acordarse que y es una fórmula de x, de hecho una fórmula explícita la tiene anteriormente, entonces la derivada aquí aplica derivación implícita, queda entonces ahí 1 sobre i por la derivada, notémoslo así. El cálculo de la izquierda es derivación implícita. Y de ahí entonces uno despeja de i a de x, que es i'. Y' va a quedar en términos de la derivada de esta función, no la voy a hacer acá porque la vamos a hacer en concreto, multiplicado eso por i, porque estamos despejando. Pero ¿quién es i? Esta función. Por lo tanto, de i a de x es una fórmula de x conocida. Y ese argumento lo vamos a repetir con una f, cualquier f y cualquier g. ¿Ok? De esa manera calculamos la derivada. Entonces, en el ejemplo, en lo que pide, este es f y este es g. Entonces vamos a repetir, vamos a calcar el mismo razonamiento. Eso se hace cada vez que quiere calcular la derivada de una función elevada a función. Entonces, bueno, aplicamos logaritmo, nos queda acá. Y ahora vamos a derivar respecto a x. Calculamos la derivada respecto a x. Ya, en el lado derecho, si nos fijamos en el lado izquierdo, nos queda 1 sobre i por i'. I' es lo que queremos encontrar, vamos a despejar i', y en el lado izquierdo. Y en el lado derecho es la derivada de siempre. Aquí hay que aplicar la regla correspondiente. ¿Cómo deriva? Hay que derivar un producto, porque hay un producto de dos funciones ahí. Sería la derivada del primer término, o sea, derivar seno de 3x, por logaritmo de la expresión más seno de 3x por la derivada del logaritmo de la expresión. Bueno, en ambos casos aplicamos regla de la cadena. Estos cálculos, insisto, lo estoy omitiendo porque es algo que más o menos eh,
tenemos ya un conocimiento, tenemos que calcular en alguna parte esta derivada. Y aquí hay una composición, uno aplica la regla de la cadena, es coseno, la derivada del seno es coseno, por la derivada de lo que está dentro en el argumento, por 3. Y en alguna otra parte tenemos que calcular la derivada de esta expresión, x cuadrado menos x más 1. La derivada de esta expresión. Bueno, y la derivada de esta expresión es, hay que derivar el logaritmo, y derivar el logaritmo es 1 partido por el argumento del logaritmo, menos x más 1, por la derivada de lo que está en el argumento, que aquí sería 2x menos 1. Muy bien. Y llegamos entonces a la expresión que está en el lado derecho, que es esa. Lo que está faltando ahora es despejar y prima. Bueno, y prima es y factor de toda esta expresión, pero y era, así que nos queda esta expresión grande, ahí, eso sí. En este caso particular no hay mucho que hacer, no podemos simplificar la expresión que está en paréntesis corcheta, así que la dejamos igual. Bueno, la derivada queda eso. ¿Ok? Ahí está la derivada. Eso es todo, el cálculo. Hay que aplicarlo. Bien, y la parte B, que la vamos a ocupar, si quisiéramos estudiar, si quisiéramos optimizar una curva de ese tipo, vamos a calcular la segunda derivada. Aquí queda claro el contexto de I' significa de I a de X. Esto lo voy a escribir así. Esto en notación. Vamos a calcular la segunda derivada respecto a X. Para calcular la segunda derivada necesitamos calcular la primera derivada. Entonces calculamos la primera derivada y eso se obtiene derivando implícitamente. Bueno, si derivamos implícitamente, ¿dónde? En esta expresión. Ahí. Debe recordarse que al derivar implícitamente, se asume que la variable y depende de la variable x. Por lo tanto, al derivar implícitamente, lo que tenemos es, las reglas, teniendo presente que y es una fórmula de x. Entonces nos queda, derivando en el lado izquierdo, acá, en el lado derecho la derivada es 0 y en el lado izquierdo nos queda 2x, y después uno tiene que derivar este término como un producto de dos funciones, de x conocida e y desconocida, y llegamos a esta expresión, porque hemos distribuido el signo negativo delante. X por la derivada de y prima, se deja expresado y prima. Y después uno deriva este término, ahí, y aplica regla de la cadena, y es una función desconocida, entonces la derivada de L elevado a I es L elevado a I por la derivada del exponente, que también se deja y prima. El paso siguiente, como se explicó en su momento, en la clase correspondiente, era despejar y prima. Uno despeja y prima acá, eso siempre lo va a poder hacer. Y prima entonces es una expresión que depende de x y de y. Ahí. Bueno, esa es la primera derivada. Si uno conoce los valores de x e y concreto, la derivada nos va a medir pendiente la recta tangente. Vamos a hacer un problema de eso en la próxima clase. Pero nos piden la segunda derivada. Entonces, ¿cómo se procede acá? Y aquí es donde hay que tener presente el razonamiento. ¿Cómo uno procede? Bueno, lo que hay que hacer es, literalmente, derivar de nuevo. ¿Derivar dónde? En I', aquí. Entonces, en el lado izquierdo nos va a quedar la derivada de I', que es I segunda. ¿Ya? Este cálculo no lo hice acá, lo hice de una manera un poco más eficiente, de esa forma que está ahí. Uno tendría que calcular ahí I segunda sería igual a, si uno deriva la expresión, aquí quedaría I' menos 2 por E elevado a I menos X, menos, estamos derivando un cociente y una fracción,
2x por la derivada de el denominador, que ahí sería e elevado a i por i' menos 1. Dividido todo por e elevado a i menos x al cuadrado. Ya. Y lo que ocurre es que hay que hacer un poco de álgebra. Si hacemos un poco de álgebra acá arriba, se van a cancelar términos y vamos a llegar a esto. El cálculo que hice acá en negro ahorró un poco de trabajo, pero uno puede llegar exactamente igual al otro caso. Llegamos a la segunda derivada ahí. Se puede expresar aquí. Ahora aquí viene la parte importante. Esto va a ocurrir siempre. Cuando uno deriva, implícitamente te aparecen i primas. Entonces, como puede apreciar, el lado derecho de i segunda contiene x, contiene i, eventualmente, pero va a contener siempre i'. El cálculo de la segunda derivada tiene que solamente depender de las variables x e y. Entonces lo que uno va a hacer es tomar i' y reemplazarlo por lo que había obtenido antes. Esto. Conceptualmente eso lo tiene que hacer siempre. En la práctica puede quedar un cálculo bastante pesado, una cosa, pero ya es una cosa de álgebra. Si uno reemplaza lo que obtiene de i' antes, desapareció la variable i' y la fórmula que queda es la fórmula buscada en x e y. Bueno, en este caso particular, como el ejemplo se escogió de tal manera que los cálculos fueran abordables, uno despeja y reemplaza i', lo que yo marqué con color encerrado en amarillo, hay que reemplazarlo por estrella, y después de hacer el álgebra, llegamos a esto. ¿Ah? Entonces, este razonamiento uno lo tiene que aplicar siempre cuando quiere calcular la segunda derivada en forma implícita. Uno calcula la primera, obtiene la expresión, calcula la segunda, y en la segunda aparece también la primera, y reemplaza la expresión anterior, y llega entonces a lo que nosotros nos interesa. Ahí está i segunda. ¿Okay? Esa es la segunda derivada de la función en forma implícita. Y acá está la primera derivada, en forma implícita, de la función. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos que es cálculo bruto. Y finalicemos con este problema. Vamos a empezar con las aplicaciones mañana. Entonces, este que está ahí. Calcular este límite. Bien, este es el cálculo de límite. Y vamos a usar esta idea para resolver el problema 2. Entonces aquí, uno podría hacer una trampa. Vamos a hacerlo de una manera y voy a indicar la trampa. ¿Cuál es la trampa? Es que si tú evalúas, si cambias h por 0, te queda 0 sobre 0. Si nosotros cambiamos h por 0, te queda 0 sobre 0. Así que se puede usar la regla del L'Hopital. Esa sería la trampa. ¿Es válido usar L'Hopital? Sí, porque nos está indicando en el enunciado que no puede usarlo, que se calcule. Así que podemos usarlo, la regla del L'Hopital. ¿Sí? Vamos a hacer el cálculo después. Vamos a hacer el cálculo de este límite de la manera a la antigua, o sea, usando solo propiedades de límite. Fíjese lo siguiente, que este límite es la derivada, voy a anotar acá, es f' en a para esta función. Recuerde que la derivada es por definición un límite. Es el límite cuando h tiende a 0
de f de a más h menos f de a sobre h. Y si reemplazas f de x igual x elevado a x ahí, llegas al límite. Así que uno podría hacer, no una trampa, sino que darse cuenta que este límite es el límite por definición, es la derivada por definición. Entonces uno podría calcular directamente la derivada de esta función de la manera que lo explicamos arriba, que nos va a dar x a la x logaritmo de x más 1. Y por lo tanto, la derivada en a nos va a dar a elevado a por el logaritmo de a más 1. Y el problema queda completamente resuelto. El límite entonces es igual a esto. Porque nos dimos cuenta que este límite era en realidad el límite es la derivada de esta función en a, por definición. Bueno, pero tampoco lo vamos a hacer así, sino que vamos a hacer el cálculo directo, queda pendiente el hospital, lo vamos a hacer después. Calculemos el límite directamente. Y entonces el cálculo del límite directamente pasa por darse cuenta de este detalle. A más. Los dos razonamientos que he comentado son válidos, insisto, porque no nos están indicando que no podemos usar derivadas. Solamente dice calcule. ¿Ya? Así que o lo puedes hacer por L'Hopital, o puedes darte cuenta que era un límite, que era la derivada, que por definición, era por definición la derivada de la función x elevado a x para x igual a, y el problema sale entonces en una línea, o va a tener que calcular directamente el límite. Y si quieres calcular el límite, podría razonar de la siguiente manera. Lo que está detrás es que el límite en cuestión es el límite de dos expresiones. Si uno le suma y le resta el término a más h elevado a, llegamos a esta expresión y separa, tenemos el a y b. Bueno, respecto a b, podemos hacer lo siguiente. B es el límite, en el caso de b, si uno toma si h tiende a 0, es el límite en la derivada en a de la función x elevado a. Y esa función, como la hemos calculado usando la definición de derivada, podemos simplemente aplicar el resultado. La derivada de x elevado a es a por x elevado a menos 1. Entonces el límite en b nos da a elevado a. Ese es el límite en b, cuando h tiende a 0. Y la expresión a, en el límite, podemos aquí hacer el siguiente argumento. Podemos factorizar por a más h elevado a. Esta expresión se puede escribir así. Había escrito, no, voy a escribir así. A más h, escribámoslo acá. A también se puede escribir como a más h elevado a factor de a más h elevado a h menos 1 sobre h. Y ese es el límite que vamos a determinar. Este es el límite. ¿Okay? Ese es el límite que vamos a calcular. Cuando h tiende a 0 de esta expresión. Bueno, y ese cálculo, lo que está detrás para calcular ese límite es este límite. Menos un límite básico que estudiamos con algún detalle en algún momento. Ahí.
Este es el límite que vamos a usar. Bueno, y en este límite aparece un exponencial elevado a x menos 1 sobre x. Si nos fijamos, podemos expresar el primer término en forma exponencial, el exponencial del logaritmo, menos 1 sobre h. Y aquí lo que tenemos que hacer es agregar, fíjate que en este límite, en realidad, lo que nosotros vamos a hacer es este cálculo. Límite cuando algo tiende a 0, de e elevado al algo menos 1 partido por algo. ¿Okay? Este límite de valor. Lo que está detrás es un cambio. Entonces, lo que está faltando para aplicar el límite es que el denominador también tenga la misma expresión que el exponente. O sea, le agregamos el logaritmo de A más H. Se multiplica y divide, y ahora sí, este término en el límite es 1. Y este término en el límite es logaritmo natural de A. Ahí. Por lo tanto, el límite en A, el logaritmo natural de A. Por A elevado a A. Este término en el límite tiende a A elevado a A. Así, si uno junta los dos pedazos, el límite de esta expresión es A elevado a A, logaritmo natural de A, más A elevado a, que es este, que es el que mismo habíamos tenido de la otra forma. ¿Okay? Ya, ¿por qué hago este comentario? Porque nos pueden pedir calcular un límite, una derivada, pero por definición, aquí dice, calcule la derivada por definición, entonces hay que usar límites para hacer el cálculo. ¿Okay? Ese es el detalle. Bien, y para que no quede cojo si me permiten un minuto, la parte B dice calcular la derivada en 3. Calcular la derivada en 3. Que prima en 3. ¿Cómo uno calcula la derivada en 3? Bueno, fíjate que en 3, antes de 3 es de una forma, y después de 3 es otra forma. Por lo tanto, el cálculo es límite lateral. Hay que calcular límite lateral. O sea, vamos a calcular la derivada cuando h tiende a 0 por valores mayores que él. O sea, vamos a usar la fórmula f de x igual x elevado a x. Y para h tendiendo a 0 por valores menores que él, vamos a usar la fórmula f de x igual a x cubo. Bueno, podemos calcular directamente usando la regla del álgebra de derivadas y comprobar que el límite por la izquierda, por la derecha es la expresión que ahí aparece, y el límite por la izquierda es 81, que es 3 al cubo. Como son distintos, el límite no existe. Yo pongo acá el cálculo por definición del límite de x cubo, de la derivada de x cubo, en 3. ¿Ah? Como para recordar el cálculo. Entonces el límite no existe. Esa función no tiene límite en 3. ¿Okay? Tenga presente que un problema de derivada puede ser, un problema de límite también puede aparecer cuando uno calcula derivada. Bien, entonces lo que vamos a empezar a trabajar mañana son algunos problemas que tengo planteado acá, que eso lo vamos a resolver mañana mismo, ¿ok? De máximo y mínimo. Si algún problema, razón de cambio. Uf, les consumí 5 minutos, les pido disculpas. Bien, jóvenes, dejemos hasta acá.